El tema que nos tocó fue el vitalismo. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Vives López, Víctor Manuel Sandoval, quien les habla, Juan Sebastián Rincón, Picón y Nicolás Andrea Núñez Rodríguez. Y somos del grado 11-1. Así, a continuación les hablará mi compañero Juan Sebastián Rincón. Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Rincón y les vengo a explicar sobre el vitalismo. El vitalismo es una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. La vida es la realidad fundamental y por ello hay que conocerla. Y esta vida se presenta a los diferentes filósofos en sentido biológico, atendiendo a las leyes de la naturaleza y en sentido histórico, considerando la existencia del ser humano en tanto que es vida. Vitalismo en Nietzsche. La vida en su contexto biológico consiste en la afirmación y revaloración del cuerpo y de los instintos, de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud y la parte racional de la vida. A continuación sigue mi compañero Víctor Manuel Sandoval. Bueno, profe, mi nombre es Tomás Navarro y le voy a explicar qué era lo que decía Nietzsche y qué era lo que criticaba. Una de estas críticas era hacia la cultura occidental, porque según Nietzsche, la cultura occidental estaba viciada desde el origen por el horror más peligroso de todos, que consiste en intentar instaurar la racionalidad a cualquier costo. O sea, que para este momento los griegos decían de que la vida o las plantas, por ejemplo, eran un ser vivo y no se pueden utilizar para nada. Mientras que la cultura occidental, por así decirlo, los chinos o alguna cultura por allá asiática, decía todo lo contrario, de que las plantas y cualquier ser así vivo se puede utilizar para algún uso. Otra de estas críticas era hacia la moral, de que de, de que uno de los argumentos fundamentales de Nietzsche era de que los valores tradicionales habían perdido el poder en la vida de las personas. Por esto también a esto se le llamó el nihilismo pasivo. Otra crítica que él decía era hacia la crítica de la religión cristiana, porque según Nietzsche, esto decía de que la religión nace a partir del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo y es incapaz de asumir un propio destino. O sea, que él tampoco creía en lo que era el destino o el Dios mismo. Otra crítica que él tenía era hacia la filosofía tradicional, que es su principal crítica está dirigida más que todo hacia la metafísica clásica. La filosofía tradicional sería principalmente creada por Platón para afirmar la existencia de lo que sea perfecto o un mundo absoluto. Ahora les voy a hablar sobre el dionisíaco y lo apolíneo. Para este momento, Nietzsche creía en dos dioses, Apolo y Dionisio. Apolo era de una persona correcta, de la razón, de un buen pensamiento, como por ejemplo se puede tomar como un empresario, de que este era ordenado, carismático, arreglado, mientras que Dionisio era todo lo contrario de esto, desarreglado, loco y se la pasaba en fiestas y todo lo demás. Es, Nietzsche tuvo inconvenientes con Sócrates de- debido a que a que Sócrates decía de que debe haber un punto medio entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Pero Nietzsche creía todo lo contrario, de que la vida en sí era dionisíaca. Y ahora voy a explicarlo el eterno retorno. Este más que todo era como un ciclo o un bucle que se repetía varias veces a partir de la vida de cada persona. Cuando terminaba la vida de una persona, seguía la siguiente. Y así viviendo cada momento. Aquí le voy a explicar la siguiente compañera. La vida en el sentido biológico de Nietzsche.
argumento a favor y argumento en contra. Yo estoy a favor, ya que Ortega y Gates nos hablaban del sentido de la vida, y en cambio Nietzsche, él creía que era un fundamento exterior, sino por algo específico. Nunca se pudo medir con afirmación la epistemología ni la metafísica. En cambio la ética sí se pudo medir, porque fue concisa medirla, pero no se sabía si era negativa o afirmativa. A continuación les voy a hablar el argumento en contra mi compañera Nicole. El argumento en contra colocaba la vida sobre lo racional, la vida la convertía en su totalidad lo absoluto, o sea, comprendía que lo máximo en la vida es el vivir. Lo racional es el pensar, es ser cuerdo y tener cabeza acerca del asunto. Si un pensamiento no es racional, mayormente suele tener sus defectos. Sus defectos vienen siendo cuando se trata de comprender y pensar. Al fin y al cabo, su doctrina va en la mano con los instintos y naturaleza. Entonces, cualquier cosa que coloque el pensamiento racional sobre el resto, la mayoría después del racionamiento, es un buen en contra del vitalismo. Bueno, yo les voy a explicar la aplicación al mundo hoy, voy a profundizar un poco más el tema. Y mi frase es: o cazas para comer o serás cazado y comido por otros. Bueno, básicamente Nietzsche, cuando critica la cultura occidental, él obviamente se basa en que la vida tiene, no tiene un sentido, no tiene que tener un sentido en sí. Básicamente lo que dice la cultura occidental es que la vida tiene un sentido, tiene un orden, la vida nos hace sentir seguros porque hay un Dios, hay un propósito para vivir. El cristianismo más que todo pues ha configurado nuestra manera de ver el mundo y la vida, proponiéndonos algo que nos haga sentir seguros, ¿sí? Ya sea un Dios, ya sea, no sé, unos diferentes tipos de creencias, la Virgen María y todas esas cosas. Básicamente también la cultura occidental dice que la naturaleza tiene un orden racional, que podemos controlarlo a nuestro favor, que podemos usar las plantas para medicina, lo que dijo mi compañero Víctor. Eh, para Nietzsche esto es totalmente diferente, esto es totalmente falso y como que él se frustra porque la gente piense eso, ¿sí? Él dice que pues obviamente los humanos nos preguntamos por el sentido, pero eso no implica que la vida tenga que tenerlo necesariamente. Básicamente Nietzsche dice que el único sentido que tenemos es el estar vivos, el ser humanos, el estar acá en este momento. Y bueno, ahora sí va a ser la aplicación del mundo de hoy, y es que básicamente Nietzsche dice que la religión nos ha hecho pensar que Dios se preocupa y cuida de nosotros, pero pues entonces, ¿cómo explicaríamos tantas muertes ahorita en la pandemia y todo eso? Entonces, eso es lo que Nietzsche estaba diciendo acerca de que Dios ya murió y que solo podemos depender de nosotros mismos. Ahora pasaremos a la actividad lúdica con mi compañera Gabriela. Actividad lúdica. Nuestra actividad lúdica se trata de utilizar la aplicación de Kahoot, que está referida a dos cosas. Hay una pregunta de opción múltiple y también hay una de opción verdadero y falso. Entonces, a continuación empezaremos a realizar la actividad. A
continuación saldrá un pin para que lo coloque para poder ingresar al juego. Listo, podemos comenzar. Verdadero y falso. La doctrina del vitalismo fue en el siglo XX y a principios del siglo XX. El vitalismo se divide en dos corrientes, la vida en el sentido biológico y la vida en el sentido común. Uno de los críticos del vitalismo es Nietzsche. Sigue yendo de primera nuestro compañero Juan Rincón. El vitalismo, toda teoría filosófica para la que la vida es irreducible a cualquier categoría extraña a ella misma. Quinta pregunta. Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica era a partir de una negación o afirmación de la vida. ¿Quiénes eran los filósofos que creían en el sentido biográfico e histórico? Por último, la última respuesta. Entonces los resultados son de tercer lugar Víctor Sandoval, de segundo lugar de la García, de primer lugar Juan Rincón Picón. Gracias por su atención.